Amigos, prepárense para un momento lleno de emoción, porque hoy les traigo una información que está para dejarnos con el ojo cuadrado y el corazón latiendo a todo lo que da. Les pido que me acompañen completito en este relato, porque vamos a adentrarnos en un tema delicado, pero importante, que tiene a muchos compatriotas de cabeza. Las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, sus cambios más recientes, los golpazos que ha dado la Unidad de Medida y Actualización, conocida como la UMA, y qué trámites tenemos que hacer para no quedarnos chiflando en la loma sin el sustento que tanta falta nos hace. Les ruego que escuchen con toda la atención posible, se pongan bien truchas y sobre todo, compartan esta información con más personas que podrían necesitarla. No me suelten de la mano, porque vamos a darle vuelo a esta explicación y extenderla con cada detalle que nos ayude a comprender a fondo, mezclando formalidad y ese saborcito coloquial que tanto nos gusta a quienes vivimos en México. Seguramente al final me dirán, «Ah, caray, ahora sí que valió la pena echarle un ojo a todo este choro». Lo primero que quiero recalcar es la relevancia de este asunto para cada adulto mayor, que depende del seguro social, para las personas que están en vías de pensionarse y para las familias que los rodean, porque, admitámoslo, hoy en día las pensiones no son un lujo, sino una necesidad para sobrevivir en este mundo que se mueve rapidísimo. Más aún, es fundamental que estemos informados de los cambios en las reglas del juego, ya que estos ajustes pueden marcarnos la diferencia entre tener una pensión decente o quedarnos bailando con la más fea. La razón por la que estamos hablando con tanta urgencia de este tema es porque hace relativamente poco, hablamos de un mes más o menos, se dio a conocer que la UMA, la famosa Unidad de Medida y Actualización, subió otra vez de valor, provocando un impacto directo en las aportaciones que las personas hacen a la famosa modalidad 40 del AMCIS para mejorar su pensión. Eso significa, queridos amigos, que si alguien se quiere poner las pilas para aumentar su pensión, se va a topar con la sorpresa de que ahora está más caro el chistecito. Uno podría pensar, bueno, al menos con ese aumento de la UMA, mi pensión crecerá en la misma proporción. Pero no, desafortunadamente no funciona así. Lo que sucede es que uno tiene que soltar más lana de su bolsillo cada mes, sin que necesariamente tu pensión final aumente de la misma manera. Y es aquí donde uno se queda pensando, pues ¿a quién le beneficia esto realmente? Pero antes de que entremos en depresión, aguanten, que hay más temas y no todo es tan gacho como parece. Vamos a ir paso a pasito para desenredar esta maraña. Cuando les digo que hay varios asuntos que tocaremos hoy, créanme que no es choro. Además de hablar de la UMA, quiero sacar a relucir otros puntos que son un poco como la carnita que alimenta la polémica. Por ejemplo, hay algo que a todos nos tiene con el Jesús en la boca: el miedo a perder la pensión. Mucha gente anda con el pendiente de que, de buenas a primeras, le cancelen el pago que con tanto esfuerzo y años de trabajo ha merecido. Y sí, en efecto, hay casos de personas a quienes de la nada les suspendieron su pago y les dijeron, ¿sabe qué, marchantito? Échese la vuelta a la subdelegación del IMSS y actualíceme sus datos, compruebe que sigue vivo, etc. Uno se queda pasmado cuando recibe esta noticia, sobre todo si tiene gastos urgentes. Imagínense depender de ese dinerito mensual para la medicina, la comida o la renta, y que de la noche a la mañana nos lo detengan. Está cañón. Por eso es fundamental ponerse abusado con los trámites y no dejar que se nos vaya el tiempo volando. También quiero platicar de ciertos beneficios que existen para quienes reciben una pensión del IMSS. Sí, no todo es calamidad. A veces, entre tanta noticia de que sube la UMA, de que si las cosas se encarecen, de que sube el aguacate, bueno, eso es otro rollo, pero nos tiene igual de angustiados, pasa desapercibido que hay algunos cursos y apoyos que el propio gobierno ofrece a los pensionados. Y oye, bien que nos pueden venir de perlas para estar activos, para aprender cosas nuevas o incluso para convivir con personas de nuestra misma generación. Siempre es bueno saber que hay luz al final del túnel y que no todo está perdido. Finalmente, también hablaremos de las fechas exactas en las que se deposita la pensión del IMSS y del ISSST.
específicamente para el mes de abril, pero mucha gente lo que quiere saber es exactamente a qué hora y qué día va a caer la lana a la cuenta. Les adelanto que, de acuerdo con el calendario oficial, se supone que el depósito llega el 1 de abril, pero hay quienes afirman que podría caer desde el día previo, que es el 31 de marzo, o si se atraviesan fines de semana, se recorre. Ya saben cómo es esto. A veces el gobierno cumple con la fecha pactada, a veces se adelanta, a veces se atrasa, pero lo mejor es estar al tiro y verificar la cuenta bancaria para no llevarnos sorpresas. Entonces, los invito a que sigan escuchando, porque este relato se va a poner de lo más interesante y jugoso. Ahora, vámonos despacito con los pormenores de la UMA, porque es un tema que causa dolores de cabeza desde hace ya unos cuantos añitos, específicamente desde 2016. Lo que pasó en aquel entonces fue que las autoridades, al ver que el salario mínimo estaba estancado y que no lo podían subir mucho porque estaba ligado a un montón de pagos y obligaciones, como las pensiones y las multas, por ejemplo, se aventaron la puntada de crear la UMA. En un principio sonaba genialidad. Miren, con la UMA liberamos al salario mínimo y podemos elevarlo sin meternos en broncas de que suban automáticamente las pensiones y demás pagos. El objetivo oficial era que el salario mínimo fuera creciendo, mejorando así el poder adquisitivo de los trabajadores, sin que esto disparara otras obligaciones del Estado. El problema vino cuando, al independizar la pensión del salario mínimo, la actualización de las pensiones se quedó atada a la UMA, y la UMA no sube al mismo ritmo que el salario mínimo. Dicho en otras palabras, cada que aumentan el salario mínimo de forma significativa, la UMA aumenta de manera mucho más discreta, dejando a los pensionados con incrementos muy bajos en comparación con lo que se tendría si sus pensiones se actualizaran con el salario mínimo. Y pues sí, todo mundo decía, oye, es que la UMA me pega directamente la pensión, no me permite un alza fuerte, y eso me afecta en mi vida cotidiana. Incluso hubo un estudio que comparó lo que hubiera pasado en 2017 si las pensiones se siguieran actualizando con el salario mínimo versus con la UMA. ¿Y qué creen que sucedió? Que se descubrió que las pensiones habrían aumentado cerca de 9.6, mientras que con la UMA apenas se incrementaron a un triste 3.3. Son más de 6 puntos porcentuales de diferencia que, para las personas que viven al día y que además merecen una vejez digna, hacen un montonal de diferencia. Con razón han salido protestas, marchas y reclamos de jubilados y pensionados, tanto del IMSS como del ISSSTE, que piden a gritos que se regrese al esquema anterior o que, de perdida, se desvincule la UMA de las pensiones. Mucha gente dice, oye, está bien que quieras elevar el salario mínimo, se aplaude, pero no nos dejen rezagados a quienes ya trabajamos toda la vida y ahora vivimos de una pensión. Para colmo, como les contaba, recientemente llegó otro golpe, con el nuevo valor de la UMA, que subió a 113 pesos diarios, aproximadamente. Quienes se andan inscribiendo en modalidad 40 para acrecentar su pensión tienen que soltar más dinero cada mes. Viene la pregunta del millón, ¿subirá mi pensión en la misma proporción que tengo que pagar de más? Y la respuesta, tristemente, es que no. Es simplemente el ajuste que se hace cada año a la UMA, y a quien se le ocurre inscribirse a modalidad 40 hoy, pues le toca esa tarifa más alta. Sobra decir que hay gente que se siente frustrada, pues paga más, y no ve un beneficio inmediato. Muchos se sienten como si los hubieran dejado vestidos y alborotados. Sin embargo, aquí no terminan los sobresaltos, mis estimados amigos. Quiero advertirles algo importante. Si no hacen ciertos trámites, si se les pasa la fecha de actualizar datos o de comprobar que siguen vivitos y coleando, podrían perder la pensión y quedarse sin ver ni un peso de ese depósito que siempre esperamos con ansias para fin de mes o principios del siguiente. Les cuento que, desde febrero y marzo, han estado circulando reportes de personas a quienes, sin previo aviso o con muy poca comunicación, les han parado en seco el pago de su pensión. Imagine usted la desesperación al verificar su cuenta bancaria y ver que no cayó el depósito. Se van al IMSS a averiguar qué pasó y ahí le sueltan. Necesita presentarse a verificar su supervivencia, actualizar sus datos bancarios o rellenar unos formularios porque encontramos alguna inconsistencia. Y uno con la angustia de pagar la luz, el agua, la renta y la medicina. De verdad que no se vale. Pero, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Primero, no entrar en pánico. Si usted no ha experimentado ningún retraso o suspensión de su pensión, seguramente está al corriente. De cualquier manera, conviene que todos conozcamos los trámites clave para evitar perder la pensión. Uno de ellos es contar con una cuenta bancaria en nivel 2, también llamada nivel C, donde se reciba el depósito de la pensión. A veces, uno de los problemas es que la cuenta que se proporcionó ya no está activa o tenía alguna restricción. Otro trámite habitual es la comprobación de supervivencia, que por lo general se aplica a quienes viven en el extranjero. Ellos sí tienen que presentarse cada cierto tiempo o mandar la documentación que verifique que siguen aquí en este plano terrenal. Pero, ojo, porque en México también han estado citando a algunas personas para corroborar datos.
La recomendación es que, si recibe una llamada sospechosa o un mensaje en el celular donde supuestamente le piden depositar dinero para no perder la pensión, mejor haga caso omiso y corra a la subdelegación del IMSS más cercana o comuníquese al número oficial del instituto. Siempre hay que desconfiar de quien nos pide dinero a cambio de solucionar algún trámite. Es una realidad que, en marzo y abril, algunas personas se quedaron colgadas sin depósito hasta que fueran personalmente a arreglar el asunto. Si a usted le llega a pasar, mantenga la calma y reúnase con la documentación necesaria: identificación oficial, número de seguridad social, comprobante de domicilio, estado de cuenta donde recibe la pensión, etc., para presentarse en la subdelegación correspondiente. Pregunte con quién debe hablar exactamente y exija que le expliquen la razón de la suspensión y la fecha en que reanudarán el pago. Insista, porque a veces la atención es lenta o confusa. Y no se deje engañar por coyotes o intermediarios que le prometan agilizar el trámite si les da una mochada. Mejor vaya directamente al mostrador oficial y hable con un asesor autorizado. Por supuesto, hay quien, con justa razón, dice: bueno, ¿y por qué no nos avisan con tiempo o lo hacen más sencillo? Desafortunadamente, en muchos casos, la burocracia no se caracteriza por su eficiencia o su empatía con la población adulta mayor. Sin embargo, se han dado anuncios en las páginas oficiales del IMSS, recordando a la gente que, de vez en cuando, tienen que checar sus datos para evitar contratiempos. El problema es que no todos utilizan el Internet o saben que deben estar atentos a esas indicaciones. Aún así, yo los invito a todos a que, periódicamente, pregunten en la subdelegación o revisen en la página web del IMSS para ver si hay algún aviso sobre la supervivencia o actualización de datos. Más vale ser precavidos que llorar después. Cambiando un poco el tono, quiero compartirles algo más alentador, algo que podría darles una sonrisita en estos días de tanta presión por la cuestión económica. Resulta que, para quienes son pensionados o jubilados del IMSS, existen varios beneficios que ofrecen diversas instancias gubernamentales. Uno de ellos tiene que ver con cursos y talleres, que van desde capacitación laboral hasta actividades de cultura y deporte, pasando por promoción de la salud. El objetivo es que las personas pensionadas tengan la oportunidad de mantenerse activas, de aprender nuevas habilidades, de convivir y hasta de encontrar un nuevo pasatiempo que les dé alegría y mejore su calidad de vida. Para inscribirse a estos cursos, normalmente se requiere llenar ciertos formularios, presentar la credencial de lector o alguna identificación vigente, un comprobante de domicilio y, en el caso de los menores de edad, una credencial escolar y una carta del tutor. Ahora, uno podría preguntar, ¿cómo que menores de edad si estamos hablando de pensionados? Bueno, es que a veces hay prestaciones familiares o cursos en los que también pueden participar nietos o algún otro familiar, dependiendo del programa. Lo más recomendable es que usted se acerque directamente a la unidad operativa de prestaciones sociales del IMSS que le quede más cerca y pregunte qué cursos están disponibles, cuánto cuestan y qué requisitos tienen. Quizás usted descubra que hay un taller de baile, un curso de manualidades o alguna actividad física que se adapte a sus gustos y necesidades. Con eso, en lugar de quedarse en casa nomás viendo la tele, puede pasar un rato agradable y hasta mejorar su salud. A mí, la mera verdad, me parece una iniciativa positiva, y vale la pena saber que existe. Ahora bien, si usted dice, oye, yo la mera neta quiero saber cómo me van a depositar la pensión, qué es lo que me trae con pendiente, pues aquí vamos al grano. De acuerdo con la información oficial, el IMSS realiza el pago de la pensión correspondiente al mes de abril el día 1 del mismo mes. Sin embargo, en la práctica a veces se adelanta, y no es raro que caiga desde la jornada previa si el primero coincide con un día no laborable. Más de uno estará monitoreando su cuenta bancaria desde el 31 de marzo para ver si ya apareció el depósito. También es frecuente que, cuando el día 1 cae en fin de semana, la dispersión se recorra hacia el día hábil inmediato anterior. Por eso, en algunos casos, la gente ya tiene su depósito un día antes y se alegra de poder disponer de ese dinero para pagar compromisos. No está de más echarle un ojo a la cuenta en línea o ir al cajero para confirmar si efectivamente ya se depositó. Esto mismo aplica para el ISSSTE, que suele tener un calendario similar, aunque con ligeros ajustes. En cualquier caso, mi consejo es que, si llega la fecha en la que se supone que deben pagarle y no ve su dinero reflejado, no se quede con las manos cruzadas. Llame a la institución, revise sus datos, pregunte directamente. Mejor pecar de insistente que quedarse esperando a que mágicamente aparezca el depósito. A veces son cuestiones administrativas, o incluso puede ser que el banco presente algún retraso en la aplicación de la transferencia. Siempre hay que estar pendientes. Por cierto, no olvidemos que estas pensiones son un derecho que las personas han ganado después de años de trabajo, de aportar al sistema de seguridad social, de cumplir con sus cuotas, de partirse el lomo en empleos que muchas veces no eran nada sencillos. No es un favor, es un derecho. Pero, como suele suceder, cuando uno se confía, la burocracia termina pasándole factura. Por eso, la insistencia de este relato en que no se descuiden, en que estén en constante comunicación con el IMSS, y sobre todo, en que no se dejen sorprender por fraudes o avisos falsos. Me encantaría recalcar que, si bien la UMA ha significado un golpe duro para la actualización de las pensiones, hay organizaciones civiles y grupos de jubilados que han estado metiendo presión para revertir o modificar este sistema. Se han presentado propuestas en distintos foros,
buscando que, al menos, las pensiones vuelvan a ligarse al salario mínimo o que se encuentre un sistema mixto más justo. Pero, hasta el día de hoy, lo que prevalece es el esquema de la UMA. Nunca es tarde para informarse, y si usted es de quienes están considerando inscribirse en la modalidad 40, sume todos los factores, haga números con detenimiento, y si puede, busque asesoría profesional. De pronto hay contadores, abogados o despachos especializados que le pueden decir de manera puntual cuánto se pagaría por inscribirse a la modalidad 40 y qué tanto incrementaría su pensión. No se deje llevar solo por rumores, porque cada caso es distinto. Hay gente a la que sí le conviene y gente a la que no le va a convenir tanto, según su situación. Piense también que, aunque el golpe de la UMA suene terrible, si uno lo planea con tiempo, se puede compensar. Por ejemplo, hay trabajadores que comienzan a cotizar voluntariamente a la modalidad 40 varios años antes de solicitar su pensión, suman semanas de cotización, incrementan su salario base de cotización, y al final, logran una mejor pensión de la que tendrían sin ese esfuerzo. Obvio, tienen que hacer un desembolso mes a mes, y requiere disciplina, pero muchas veces vale la pena. Si, en cambio, faltan solo unos meses para pensionarse y uno cree que con inscribirse a la modalidad 40 va a duplicar su pensión, puede llevarse una sorpresa, porque quizás no sea tan fácil o tan rápido. Hay que hacer cuentas con calma. Familia. Regresando a la parte de no perder la pensión, quiero insistirles en lo de la supervivencia. Algunas personas piensan que es un trámite obsoleto, pero desde la perspectiva del IMSS, es importante verificar que el beneficiario sigue con vida y que el dinero no se está cobrando de manera indebida. Para quienes viven en México, por lo regular, esta comprobación se hace automáticamente cuando el pensionado va a cobrar al banco, pero si viven en el extranjero o si, por alguna razón, el IMSS detecta movimientos sospechosos, podrían pedirle que acuda a las oficinas a dar fe de que efectivamente sigue vivo. Además, si usted cambió de domicilio o de cuenta bancaria, vale la pena notificarlo con tiempo para que no haya confusiones. Si en estas fechas de febrero o marzo a usted ya le suspendieron el pago, no se desanime. Al presentarse a la subdelegación, al actualizar los datos y pasar los filtros que le pidan, lo más probable es que la pensión se reactive en el siguiente periodo o incluso antes, dependiendo de la rapidez con que procesen su caso. Eso sí, tenga paciencia, porque a veces los sistemas administrativos tardan 1 o 2 semanas en reflejar los cambios. Mucho ojo con quienes le digan, te la reactivamos más rápido si me das un billetito de por medio. No se vale. Y si alguien le sale con un cuento así, denúncielo. Por otro lado, es curioso como a veces, entre tantas complicaciones, se nos olvida que la pensión es un logro de la vida laboral, un descanso merecido después de tanto jalar en una fábrica, en una oficina, en un comercio, en el campo o en cualquier lugar donde se sude la gota gorda para salir adelante. Por eso me da coraje ver que algunos trámites son tan engorrosos y que, a veces, la información es confusa o no llega a todos los rincones. Este tipo de temas deberían ser explicados con peras y manzanas, con claridad y con empatía, porque la gente mayor no siempre está acostumbrada a moverse en Internet o a descifrar terminología legal. Yo les animo a que, si ustedes entienden estos procesos, ayuden a sus familiares o a sus vecinos a conocerlos también. No todos tienen la facilidad de meterse a las redes o de ver estos videos, y se pueden quedar rezagados sin saber que tienen que hacer tal o cual trámite. Hablando de la fecha de pago de abril, reitero que el calendario oficial marca el 1 de abril para el IMSS y el ISSSTE. Pero hay quienes esperan ver la lana disponible desde el día previo, especialmente si el 1 no es laborable. Así que conviene estar al pendiente a partir del 31 de marzo. Y si por ahí del 2 de abril uno sigue sin ver depósito, es momento de levantar la mano y preguntar. A veces es un simple atraso bancario, pero en otros casos puede haber un problema de datos. Lo importante es no dejar pasar muchos días y, sobre todo, no quedarse con dudas. En resumen, para que nadie se me duerma, hay que tener clarísimos estos puntos. 1. La UMA sigue subiendo cada año, y esto afecta a los pensionados, pues los incrementos a su pensión son menores que si se basaran en el salario mínimo. 2. Pagar modalidad 40 puede salir más caro ahora que la UMA está en 113 pesos diarios, pero no significa que la pensión final vaya a subir en la misma proporción. 3. Para no perder la pensión, hay que tener al corriente la cuenta bancaria, estar al tanto de la comprobación de supervivencia si vivimos en el extranjero, o si nos lo solicitan expresamente en México, y cuidarnos de fraudes. 4. Existen cursos y actividades del IMSS para personas jubiladas, así que infórmese de los requisitos y aproveche. 5. El depósito de la pensión de abril, tanto de IMSS como de ISSSTE, se prevé para el 1 de abril, con posibilidad de que se adelante, así que échele un ojo a su estado de cuenta. Y ahora viene el jalón de orejas final. No seamos confiados y no creamos que por arte de magia todo está en orden. Más vale mantener comunicación con nuestras delegaciones, checar si hay actualizaciones de datos pendientes, e informarnos a través de canales oficiales o con profesionistas que sepan del tema. También hay que tener en cuenta que, cuando tengamos dudas, hay que externarlas. En la medida en que presionemos o participemos en la comunidad, compartiendo información, haremos que las instituciones se pongan las pilas y que no dejen a la gente en la ignorancia. Para cerrar con broche de oro, quiero decirles que, aunque las noticias parezcan desalentadoras, todavía hay oportunidades para vivir con calidad y dignidad en nuestra vejez.
Sí, la UMA dio un golpazo a las pensiones. Sí, el trámite de supervivencia puede resultar frustrante. Sí, a veces es un relajo cuando se suspende el pago. Pero, también hay que voltear a ver cómo organizarnos para exigir mejoras, para difundir la información correcta y para aprovechar las opciones disponibles. Si nos quedamos callados, es más fácil que las reglas sigan sin cambiar y que la gente siga sufriendo por no tener una buena pensión. Si levantamos la voz, nos asesoramos y nos apoyamos mutuamente, podemos forzar una evolución en el sistema que beneficie a todos, especialmente a quienes ya dieron sus mejores años de trabajo para sostener al país. No se me desanimen, familia. Sé que a veces dan ganas de aventar la toalla, pero hay que agarrar fuerzas de donde podamos. Si usted siente que no sabe qué onda con la modalidad 40, pregunte. Si requiere orientación, busque foros o grupos en redes sociales donde las personas compartan sus experiencias. Uno se asusta de pronto, pero también se da cuenta de que hay mucha gente solidaria dispuesta a explicar cómo les fue con su trámite de pensión. De hecho, hay quienes consiguen incrementos sustanciales en sus pensiones gracias a la modalidad 40, a pesar del aumento de la UMA. Como le decía, cada caso es único y merece un análisis particular. Dicho todo esto, considero que ya tienen un panorama más amplio de lo que está pasando con la UMA, las pensiones, la modalidad 40, la supervivencia y las fechas de depósito. Les suplico que no le cambien de canal sin antes compartir esta información con sus seres queridos, con algún vecino, con alguien que también dependa de la pensión para salir adelante. Al final del día, es mejor que todos estemos prevenidos que dejar que el tiempo se nos venga encima y nos agarre con los dedos en la puerta. Los trámites en el IMSS pueden ser un dolor de cabeza, pero con la asesoría adecuada y el respaldo de la comunidad, se pueden sortear las dificultades y seguir recibiendo la pensión que, por derecho, corresponde. Ahora sí, me despido esperando que este relato haya sido ilustrativo, clarito y con buena vibra. Créanme que me apasiona compartir esta información con ustedes, porque sé que a veces no es fácil darle seguimiento a cada cambio o actualización legal. Y también me preocupa ver cómo nuestros adultos mayores sufren por algo que debería ser más sencillo. Ojalá el IMSS mejore cada vez más sus procedimientos y que quienes administran el sistema pensionario se sensibilicen a la realidad de la gente. Entre tanto, sigamos informados, unidos y, sobre todo, con la frente en alto, porque la vida sigue y cada día cuenta. Les mando un fuerte abrazo a todos los que llegaron hasta aquí, y les digo de corazón, no se rindan, hay que exigir lo que nos corresponde, hay que estar pendientes del depósito de la pensión en estas fechas y cuidarnos de cualquier engaño. Si usted mantiene la guardia arriba, seguro esquivará más de una bronca y podrá seguir disfrutando de su pensión sin sobresaltos innecesarios. Por último, recuérdese siempre que, si en algún momento nota que su pensión no llegó en la fecha esperada, vaya corriendo a verificar su cuenta y, si no hay nada, repórtelo. No se quede esperando a que mágicamente aparezca el pago, porque los días pasan rápido y luego es más complicado recuperar el dinero. Tenga listos sus papeles, principalmente su identificación oficial, su número de seguridad social, comprobante de domicilio y el estado de cuenta donde se refleja normalmente el depósito de la pensión. Pregunte todo lo que sea necesario. A veces nos da pena o pensamos que nos van a regañar, pero no debe ser así, es su derecho, es su dinero, es su futuro. Y hágase el firme propósito de no dejarse mangonear, de no caer en engaños. No le dé ni un quinto a alguien que se aparezca diciendo que es intermediario o que le ayudará a agilizar cualquier trámite a cambio de una lanita extra. Es mejor ir directamente a la fuente oficial. Ojalá que, con estos consejos, más personas salgan libradas de perder su pensión por no haber hecho un trámite sencillo, o que lo hubieran hecho a destiempo. Recuerden que prevenir es curar. Cuidemos los documentos, mantengamos en orden las cuentas bancarias y consultemos a un asesor cuando queramos dar pasos grandes, como el de la modalidad 40, que implica una inversión fuerte y a largo plazo. No nos dejemos sorprender por la UMA ni por los rumores. Al final, la intención es que cada uno tome las decisiones más convenientes, sepa qué requisitos hay que cumplir y evite problemas. Parece un mundo complicado, pero créanme que, una vez que uno entiende la lógica, es más llevadero. Solo se necesita paciencia y un poquitín de guía. Primero preguntarle cómo es que Estados Unidos se ve afectado también con esta imposición de aranceles al aluminio y al acero. Marcelo, ¿quieres? Bueno, esencialmente, cuando tú pones un arancel general, lo que tienes que ver es primero ver cuál es tu balance entre exportación e importación. El caso de los Estados Unidos es un país que tiene importación de casi la mayor parte de los países y exporta principalmente principalmente a México, Canadá y por ahí tiene otras exportaciones ya menores. Entonces, cuando tu balance es que importas más de lo que exportas, al tú aplicar un arancel general, pues el impacto número uno van a ser los precios. Hazte cuenta que de un día a otro le dices a todos los que utilizan acero, por ejemplo electrodomésticos, ahorita hablábamos de ello,
Por ejemplo, la industria automotriz, pues un largo listado de todo lo que utilizamos de acero y aluminio. Al subirlo 25%, pues eso va a tener un impacto en los precios en Estados Unidos inmediatamente. Es el primer efecto. Obvio, yo lo veo inconveniente. La tesis que está detrás de esto es que eso va a provocar que haya una relocalización de empresas a Estados Unidos, pero eso no ha ocurrido. O sea, si tú revisas los aranceles de 2018 u otras medidas arancelarias, no han traído consigo un aumento de empleos como se argumenta. Eso está publicado. Entonces, ¿qué es el efecto número 1? Los precios. ¿Cuál es el efecto número 2? Como suben los precios, pues se va a reducir la demanda. Quiero decir, va a reducirse el comercio internacional relativo a acero y aluminio. Entonces, la medida se toma, según explican las propias autoridades de Estados Unidos, para reducir el déficit y con ello tener más producción en Estados Unidos, pero el costo que se va a tener que pagar para ellos es aumento de los precios, dificultades para integrar lo que usas todos los días, por ejemplo un electrodoméstico. Ahora que vayas a comprar un electrodoméstico en los próximos meses, un refrigerador, por ejemplo, una estufa, todos los de la gama de tus vehículos, cuando vayas a comprar tu camioneta, tu coche, pues te va a subir el precio. Ahora va a ser más caro que en otros países del mundo. Ese es el efecto que va a tener. Gracias. Presidenta, de acuerdo con datos de la OCDE, México se encuentra como el segundo país miembro con menos desempleo. ¿Cómo es que se logra esto? ¿Cómo logra esto el país frente a factores externos como, bueno, los efectos de la pandemia y ahora estas medidas arancelarias? Pues es parte de lo que hemos estado hablando, de un modelo económico distinto. Tiene que ver con favorecer el mercado interno, que se ayuda a través de los programas del bienestar, aumento salarial. Es decir, cuando hay más recurso económico en el mercado, si tú ganas 100 pesos, pues vas a comprar menos que si ganas 500 pesos. Entonces eso ayuda pues a impulsar la economía desde abajo. Y la otra cosa que se dio en nuestro país fue una importante inversión extranjera directa e inversión también de empresarios nacionales. Porque a veces solo hablamos de la inversión extranjera directa, pero también hubo inversión privada de empresarios nacionales. Y la otra muy importante es que se reactivó la inversión pública. En el periodo del presidente López Obrador, pues fue el Tren Maya, el interoceánico, la refinería, las carreteras, las obras de agua, y eso impulsa también la inversión privada y muchísimo empleo indirecto que se genera a partir de la inversión pública. Y ese es el modelo que nosotros estamos siguiendo. Cuando se imponen aranceles, pues el efecto de la relocalización de empresas, dependiendo de cómo vayamos a quedar México respecto a todos los países del mundo, pues puede disminuir. Esa es, digamos, una posibilidad de lo que puede ocurrir con los aranceles. Nosotros creemos, por ejemplo, en el acero que mencionaba el secretario de Economía. El acero es una materia prima para muchísimos productos, muchísimos. Y producir acero, poner una siderúrgica, cualquiera que sea la tecnología que utilice, pues no es de un día a otro. Y aunque tengas una siderúrgica, de todas maneras la producción de los distintos tipos de acero, que son muchísimos, pues tampoco es tan fácil. Entonces México tiene una importante industria siderúrgica, pero de todas maneras importamos más de lo que exportamos. Es parte de lo que se ha planteado. ¿Qué necesidad tienes de poner aranceles a cero en nuestro país si estamos importando más de lo que exportamos? Es decir, no le conviene a Estados Unidos, ¿no? Y luego ya las decisiones que nosotros tomemos frente a lo que venga el 2 de abril. Gracias. En otro tema, ayer la segunda sala de la Por eso hay menos desempleo.
Gracias. Ayer la segunda sala de la Corte impidió a la ministra Lenia Batres participar en una discusión de un amparo relacionado con el empresario Ricardo Salinas. Ellos argumentaron que ella no tendría un juicio objetivo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues ninguno tiene un juicio objetivo, no hubo uno que escondió ahí la deuda por un año, la resolución por un año, que a poco ese ministro era muy objetivo. O al decir que Lenia no puede participar, o la ministra Lenia Batres no puede participar en la decisión, ¿a poco no es una decisión poco objetiva? El tema que está de fondo es que todos en México tenemos que pagar los impuestos, todos. No se puede hablar de Estado de Derecho para algunas cosas y para otras que no me convienen, no. ¿Hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? Y Estado de Derecho quiere decir que todos, personas físicas y morales, cumplamos con lo que es la responsabilidad de pagar impuestos. Gracias. Ayer también se aprobaron, se aprobó este paquete de leyes secundarias en materia energética. Conocer su postura y sobre todo la importancia de que por primera vez se reconozca en la ley este término de justicia energética. Son varias acciones muy importantes, como lo hemos mencionado. Vamos a abundar más el 18 de marzo sobre la importancia de la aprobación de estas reformas secundarias. Van a dar más certidumbre en la inversión, fortalecen a Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, las integran verticalmente, se simplifican trámites, se constituye la Comisión Nacional de Energía en sustitución de la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, una sola institución que va a ser transparente. Es muy bueno todo este paquete y recupera a CFE y a Pemex como empresas públicas, que es indispensable. Por último… Y quedan claras las reglas para la inversión privada, que eso también es importante. Por último, si nos puede dar el monto del portafolio de inversión que ya se tendría este mes con el anuncio de hoy de MAVE y bueno, las otras empresas como Sempra. Marcelo, el portafolio de lo que hemos anunciado hasta ahora. Tenemos un portafolio de inversión, como ustedes conocen, donde ya rebasamos 220 mil millones de dólares en diferentes proyectos a lo largo del sexenio. Ese portafolio es lo que nos informan tanto inversión extranjera como inversión nacional. El día de hoy, por ejemplo, el anuncio que hace MAVE es parte de ese portafolio. Esa es la suma que tenemos hasta el día de hoy. Eso va aumentando también, se va moviendo. Y lo que nos ha pedido la presidenta es que organicemos, cosa que Pepe ahora acaba de informar, nos organizamos para reducir la complejidad de los trámites, los tiempos que necesitamos y apoyar la inversión lo más que podamos, máxime con las circunstancias económicas globales que estamos viviendo. Ese portafolio de inversión va a ser un instrumento principalísimo y es en lo que estamos toda la Secretaría de Economía trabajando día a día. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Cristian Galarza, para Cultura Colectiva, Ecosfera y el fildeo de Grupo Tribu. Mi primera pregunta sería, pues que ayer el Episcopado Mexicano emitió un comunicado sobre los hallazgos en el rancho Izaguirre, en Jalisco. Entre los párrafos que integran el texto llama la atención uno en el que se manifiesta lo siguiente, lo voy a leer rápidamente. Dice: manifestamos nuestro extrañamiento porque mientras se presume que bajan un 15% los asesinatos dolosos, se trata de ocultar que crecen un 40% las desapariciones. Desafortunadamente, la mayor parte de estas víctimas son nuestros jóvenes. Es lo que
uno de los párrafos que dice este comunicado. Nos gustaría saber qué opina de estas palabras, sobre todo porque hacen referencia pues al informe que presentó el secretario Harfuch el martes pasado, si no me equivoco. Entonces, tal vez saber su postura o su respuesta, ¿no? No tiene la información correcta el episcopado. Vamos a informar a partir de... el martes hubo informe, el próximo, en 15 días, vamos a informar sobre el número de carpetas de investigación de desapariciones también. Que recuerden que en las carpetas de investigación de desaparición se hace la denuncia y hay que esperar unos días también para ver si fue hallada la persona. Entonces, ese trabajo nos ayuda mucho la Agencia de Transformación Digital también. Ellos ayudan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana a tener la información diaria de los delitos que se cometen a través de una plataforma que han desarrollado, mucho más ágil, digamos, de la propia plataforma México, que es lo que se informa permanentemente. Entonces vamos a informar también de las carpetas de investigación, porque hay esta idea de que hay más desapariciones que homicidios. No es verdad. Entonces lo vamos a estar informando y es información que viene de las fiscalías estatales. Y aparte la comisión de búsqueda, que tiene también la información de los propios colectivos. Cuando una persona fallece, pues prácticamente no hay cifra negra. Si es por motivo violento, pues menos, ¿verdad? La investigación que se hace por parte de las fiscalías, pues es prácticamente 1 a 1. Igual en robo de auto, pues hay muy poca cifra negra. En desapariciones, pues cuando una familia no encuentra a su familiar, pues de inmediato va a la fiscalía. La cifra negra puede haber algo que no se denuncie, pero en general se denuncia a las fiscalías. Las familias acuden a la institución correspondiente para poder denunciar. Entonces vamos a estar informando, pero el episcopado no tiene la información correcta y con gusto le pedimos ahí a la secretaria de Gobernación pues que entre en contacto con ellos para explicarles. Con eso dicho, espero de todo corazón que hayan disfrutado este relato, que se hayan echado un clavado a la información y que ahora estén más tranquilos, o al menos, más conscientes de dónde pararse. Ya saben que los likes, los comentarios y las veces que comparten este contenido ayudan a que más gente se entere de lo que pasa con sus pensiones. Entre todos nos echamos la mano y logramos que nadie se quede en la oscuridad. Gracias por acompañarme hasta este punto. Son unos campeones de la resistencia si llegaron al final. Me despido esperando que todo marche de maravilla y que, cuando llegue el día del depósito, vean reflejado el dinero en su cuenta sin broncas. Si tienen algo que decir, no duden en escribirlo en los comentarios o en contarme su experiencia. Siempre estoy al pendiente, y si sé la respuesta, con gusto se las comparto. Y si no la sé, pues la investigamos juntos, que para eso estamos. Al final del día, mis queridos amigos, lo más importante es que no se rindan. Sé que el sistema puede ser enredoso, que la UMA ha traído dolores de cabeza y que la modalidad 40 puede asustar por la cantidad de lana que se tiene que pagar mensualmente. Pero recuerden que la información es poder. Mientras más sepamos, menos probabilidades tendremos de cometer errores costosos o de perdernos de los beneficios a los que tenemos derecho. Informarnos, organizarnos, compartir consejos y testimonios, todo eso suma a que las personas de la tercera edad y quienes están a punto de pensionarse tengan una vida más digna y con menos sobresaltos económicos. Por favor, no dejen de seguir pendientes de todo lo que pasa con estas cuestiones de la UMA, de cómo se actualiza cada año y de qué implica para las modalidades voluntarias de cotización. Un solo descuido y ya nos la pueden aplicar. Así que, como decimos en México, aguas con eso. Además, si encuentran a alguien que quiera hacer un trámite similar al suyo, oriéntelo. Díganle: mira, carnal, fíjate que la modalidad 40 subió tanto porque la UMA ya está en 113 pesos, tú sabes que no es poca cosa. Y si se topan con amigos que no han actualizado sus datos bancarios, ábranles los ojos, no vaya a ser que de un día para otro les bloqueen el depósito. Siempre habrá quienes vean el vaso medio vacío y digan que no tiene caso pelear por un aumento en la pensión si al final la UMA mantiene los incrementos por debajo del salario mínimo. Pero otros opinan que, si no alzamos la voz, nunca se reformará la ley para separar definitivamente la UMA de las pensiones. Así que, la decisión de cada uno es importante, podemos resignarnos o podemos exigir. Podemos quedarnos cruzados de brazos, o al contrario, participar en las iniciativas ciudadanas que buscan mejorar la calidad de vida de los jubilados. En todo caso, cada quien sabrá cómo moverse, pero lo que sí no podemos negar es la importancia de estar bien informados. A fin de cuentas, este tema no es pasajero.
La población de adultos mayores en México va en aumento, y con ello, la importancia de las pensiones y la seguridad social se vuelve más y más grande. Si el sistema no se actualiza y se hace más justo, aguas, tendremos un problema tremendo en unos años. Por eso me gusta que la gente se interese, que pregunte, que se asesore y que comparta videos como este, para que más personas entiendan de qué va la cuestión de la UMA, de la modalidad 40 y de los trámites indispensables para cobrar su pensión a tiempo. Así pues, mi gente linda, hasta aquí le dejamos con este mega relato lleno de detalles. Sé que fue un chorote, pero me emociona poder echarles la mano con los datos que he recopilado y con mis observaciones personales. Ojalá se queden con algo valioso, ya sea el tip de actualizar sus datos, de no soltarle dinero a intermediarios, de no creer en llamadas sospechosas o de comprender mejor cómo les afecta el incremento de la UMA. Yo me voy contento si al menos una persona evita perder su pensión y difunde esta información a más jubilados. Aprovecho para recordarles que, en caso de dudas más profundas, lo mejor es acudir directamente con un asesor certificado o un abogado especializado en pensiones. Cada quien tiene su propia historia laboral, sus semanas cotizadas, su nivel de ingresos y su situación familiar. No se confíen en que un consejo genérico aplique igual a todos. Pero sí tomen en cuenta lo esencial: estar al día con la cuenta bancaria, atender los avisos del IMSS, comprobar supervivencia si procede, y, por supuesto, no desesperarse cuando escuchamos que la UMA sube de valor. Comprendamos el panorama completo para que nuestras decisiones sean las más convenientes a futuro. Recapitulando lo fundamental, la pensión del IMSS correspondiente a abril se supone que cae el 1 de abril, con altas probabilidades de que la veamos disponible desde el 31 de marzo. Guarden este dato y revísenlo. Si no les llega en ese lapso, vayan a averiguar de inmediato. No dejen que pase el tiempo. Con respecto al ISSSTE, sucede algo similar, aunque a veces la programación es ligeramente distinta. Y en cuanto a la modalidad 40, sí, se puso más alada la aportación por el aumento de la UMA, pero no se trata de una maquinación para amolarnos más, sino de una consecuencia del sistema. El punto es usar esta información a nuestro favor y sacar cuentas correctas antes de tomar cualquier decisión. Con esto, me despido, agradeciéndole su paciencia y su atención. Espero que, con tanta palabra, haya quedado clarito que el asunto de la UMA pegándole a las pensiones no es cosa menor, y que hay otros temas relacionados, como la comprobación de supervivencia, la actualización de datos y los cursos o beneficios que el IMSS ofrece a sus pensionados. Manténganse con los ojos bien abiertos y el ánimo encendido, porque la única forma de que no nos agarren desprevenidos es estar al pendiente y compartir la información. Ahora sí, se nos acabó el corrido. Si les gustó y les sirvió este recuento, échenme un comentario, un like o una compartida para que más gente se entere. Gracias de corazón, cuídense un montón y mantengámonos en comunicación. Hasta la próxima y que la pensión no falte.